Aunque la Biblia habla de pactos, en realidad en esta ocasión estudiaremos la lección número 11 que habla de un solo pacto, el pacto de la gracia que nosotros necesitamos los seres caídos. En esta ocasión se encuentra Raúl con nosotros, es un placer compartir la mesa con él. Y Raúl, guíanos en una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te queremos pedir, Señor, que por favor tú bendigas la lección que vamos a estudiar, que tú puedas guiarnos a toda buena verdad y que podamos entender realmente el pacto, Señor, que tú has dejado con nosotros. Nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes en Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión vamos a estudiar la lección del pacto y vamos a ver cuántos tipos de pacto hubo, cuánta necesidad había de parte de Dios para con nosotros en renovar constantemente este pacto o este acuerdo o este contrato, la forma en la que tú le quieras llamar. Hay dos formas. Se da el pacto entre dos personas o más y cada persona tiene unas ciertas responsabilidades que cumplir dentro de este acuerdo, y en esta ocasión nosotros lo vamos a ver en el desarrollo de la lección. Raúl, ¿qué podríamos hablar del pacto de Dios con toda la humanidad? El pacto de Dios con toda la humanidad, básicamente están hablando del pacto que hizo con Noé. Noé, el único requisito que puso Dios para poder salvarse era que se subieran en el arca, ¿verdad? Con eso quiero decir que no nomás era el pacto únicamente para Noé, sino era el pacto con todos. Es de la misma forma que actualmente Dios te pone la salvación, solamente que unos piensan que es para unos y otros no. Y indudablemente nosotros constantemente pensamos que el pacto, nosotros somos los sacrificados cuando el sacrificio lo pone Dios. Bueno, el sacrificio lo pone Dios, y en esta ocasión Raúl decía algo importante. No nada más fue para los seres humanos, sino también para toda la naturaleza, para los animales. Y en esta ocasión Dios hace un pacto con Noé, pero todos nos beneficiamos hasta hoy en día de la señal del pacto que él hace, ¿verdad? ¿Y cuál es la forma en la que nos beneficiamos, Raúl? Bueno, después de que salieron del arca hubo un distintivo, no tanto para adornar el cielo, sino para que todo el que viera el arco iris se acordara que Dios no jamás iba a volver a destruir la tierra con un diluvio, y que Dios iba a tener misericordia. Lo que quiero que veamos aquí es esto: el acto y la misericordia de Dios, a pesar de todo lo que nosotros somos. Dios no ha variado, no ha cambiado. El libro de Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nosotros, para poder imaginar hasta dónde había llegado el pecado en aquel entonces, tan solo tenemos que ver nuestro entorno actualmente. Estamos en una ciudad completamente corrompida, llena de todo lo malo que tú quieras ponerle, porque donde quiera que volteas, estás viéndolo. Y de alguna forma nos está señalando que estamos llegando al colmo del pecado. Y de la misma forma como en el colmo del pecado que estuvo Noé, llegó el pecado hasta el cielo. Va a llegar el día en que Dios va a tener que hacer algo para poder, desafortunadamente, recordarnos que tenemos un pacto y que tenemos que volvernos a las sendas antiguas para poder renovar ese pacto con cada uno de nosotros, con nuestro Dios. En este caso, el arco iris, cada que tú lo ves, yo donde quiera que voy y lo veo, yo recuerdo el pacto que Dios ha hecho con nosotros y con toda la humanidad, aparte de con toda la creación. Sí, el arco iris es la señal del pacto universal de Dios para con nosotros. Ahora, yo no sé, querido amigo que nos acompañas, que nos sigues en Aula 7, ¿cuántas veces Dios ha renovado su pacto para contigo? ¿O cuántas veces tú has dejado de hacer la parte que te corresponde dentro del pacto para con Dios? Porque nada más hay dos cláusulas dentro del pacto para con Dios, y solamente exige obediencia y fidelidad. Espero que hagas la parte que Dios necesita que hagas para que tú seas salvo, porque Dios a cada momento derrama misericordia en tu vida, mostrándote que Él está cumpliendo con la parte que Él le corresponde hacer. Vayamos con la lección del día lunes, el pacto con Abraham. Raúl, ¿qué nos podrías comentar de esta lección? Bueno, con Abraham se hicieron muchos arreglos, ¿verdad? Uno de los principales pactos una promesa que se le dio a Abraham, que saliera de su tierra y de su parentela para que
pues Dios le pudiera mostrar una tierra nueva, diferente, y Abraham salió por fe, solamente por fe. Él nunca preguntó cuánto tiempo voy a tardar, cómo voy a hacer para mantenerme. No sabía para No dónde sabía iba. nada, simplemente fue por fe. Por fe, dice que él creyó Y y que el creer le fue contado contado por como justicia. justicia, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos llama a nosotros? Lo que nos hace falta a nosotros es creer en las palabras de Dios, creer en el llamado que Dios nos hace día con día. Ahora, el pacto de Abraham fue un pacto que dice que en él iban a ser benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra, incluyéndote a ti, querido amigo. Dice que todos somos benditos en ese pacto, en ese llamado que Dios le había hecho a Abraham. Sí, fíjate que uno de los mensajes principales que muchos pensamos que en Abraham iban a ser benditas las naciones, ¿verdad? Pero dice que en particular de por uno solo iban a ser benditas todas las familias de la tierra. En este caso es por Jesús. Por Jesús. Nosotros alcanzamos bendición en el pacto de Abraham por Jesús, porque a él se le fue dada la promesa que de él iba a descender, pero nosotros alcanzamos por fe también ese pacto hasta nuestra fecha. Y fíjate lo importante de esto, ¿verdad? Abraham, aún con todos sus errores, igual que cada uno de nosotros, Abraham no fue perfecto en su caminar. Se le llama el padre de la fe, pero podemos ver en su historia que tuvo varios errores por ahí. Dijo verdades mezcladas con mentiras. Y podemos decir que no se pudo haber llamado el padre de la fe, pero dice que todas sus obras hasta la fecha le son contadas por justicia, y aún por la fe de él nosotros alcanzamos misericordia y alcanzamos también el pacto hecho por Abraham y la bendición de Abraham. Sí, acabas de decir algo bien importante, Raúl, que todas sus obras le fueron contadas por justicia, pero no por sus obras va a alcanzar la salvación, sino solamente por la fe. Por la fe. Eso tenemos que dejarlo bien claro, que nosotros no vamos a ser salvos por las obras que hagamos, sino solamente por la fe y la gracia de Cristo Jesús. El pacto en el Sinaí. En esta ocasión nos presenta la lección un día muy interesante, porque a diferencia de los pactos anteriores, del pacto edénico, donde Dios le había puesto las tablas o la ley dentro del corazón y la mente de Adán y Eva, donde vemos que Dios hace un pacto con Noé, donde le da una señal, donde vemos que hace un pacto con Abraham, donde le da una promesa. Ahora, a diferencia de esos pactos, nosotros vemos un pacto donde fue necesario escribir la ley, ¿en dónde? En las tablas y con el dedo de Dios. ¿Qué nos puedes comentar, Pablo? Bueno, este capítulo está bien interesante porque fue cuando Dios manda llamar al pueblo de Israel, a todos los dirigentes, no hubo excepción, y dijo que tenían que tener una preparación previa para poder acercarte al monte Sinaí, pero que nadie rebasara los límites. Únicamente el que iba a subir ahí era Moisés. Y cuando ya estaba ahí, dice que la presencia de Dios bajó, y el cerro, el monte humeaba, salían relámpagos, y se sentía la presencia de Dios a tal grado que la gente veía todo eso, todo lo que estaba en la orilla del monte, y él empezaron a tener un gran temor, porque decía, ¿cómo es posible que ni el monte Sinaí podía retener la presencia de Dios? Por eso cuando Moisés baja de ahí, ellos estaban oyendo todas las palabras del libro que leyó Moisés, pero hay algo bien interesante que dice, sin pensarlo, tal vez sin razonarlo, dice, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Saben qué? Algunas veces nosotros deberíamos de medir el alcance de nuestras palabras, porque cuando tenemos un problema, cuando tenemos un fallo en nuestro organismo, una enfermedad, tal vez una crisis económica, o tal vez un problema dentro de la familia, muchas veces nosotros hacemos promesas y decimos, Señor, ayúdame y yo me entrego más a ti, pero pasa el tiempo y desafortunadamente como que se nos olvida, pasamos desapercibidos y empezamos no a dudar, pero se nos olvida realmente la promesa que hemos hecho, y ahí de nuevo el pacto de Dios. Porque la misericordia de Dios. La misericordia no se muda, no cambia, Él sigue siendo el de ayer, el de hoy y para siempre. Los que cambiamos somos nosotros, y aunque nosotros fallamos constantemente, Dios no cambia su pacto. Aunque hable de varios pactos,
sigue siendo el mismo pacto de la misericordia. Sí, Raúl dijo algo interesante, cuidado con lo que nosotros prometamos a Dios, porque en esta ocasión el pueblo decía, sí Señor haremos, sí Señor haremos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho la misma promesa? Sí Señor haremos, y en cuanto salimos de nuestros problemas, de nuestras crisis, nos olvidamos realmente del pacto y de lo que el Señor espera para con nosotros. La fe es algo que tiene que ir de acuerdo con nuestra fidelidad y de acuerdo con nuestra obediencia a Dios. Nosotros no podemos decir que obedecemos a Dios o que le somos fieles si nosotros no creemos que el Señor renueva su pacto constantemente para con nosotros, para que al fin de modo y de ese medio podamos nosotros alcanzar la salvación. Porque después de todo, Raúl, ¿cuál es el propósito del pacto? Salvarnos. Salvarnos. Solamente salvarnos. Y sabes que hay una cosa bien importante que nos debemos aclarar. Constantemente estamos hablando nosotros de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Y muchos pensarían que tal vez nosotros estamos invalidando la ley. No estamos invalidando la ley. Estamos dándole el propósito de que Dios es ¿cómo les podría decir? Es misericordia, pero también tiene un estatuto para que nosotros lo podamos cumplir. No podemos decir Dios es gracia y es amor y viviendo de la forma como tú quieres. Tienes que tener un cerco de protección donde diga, yo obedezco a mi Dios porque quiero que Él ponga en mí su gracia. Tú no puedes decir, quiero la gracia y vivir como tú quieres. Tú tienes que vivir de acuerdo a como Dios te lo dijo. Y eso son los mandamientos de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos alcanzar esa gracia, esa misericordia, ese amor de Dios? Solamente regresar al principio, estudiando nuestra lección de escuela sabática y volver nuevamente a la palabra de Dios todos los días. Nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios podemos conocer al Dios que nos ama. Podemos conocer al Dios que vino y murió por nosotros. Podemos conocer a ese Dios que nos otorga su gracia y nos ofrece salvación. Y para entrar de lleno al penúltimo día de la lección, el nuevo pacto, la parte número 1. ¿Qué habla aquí, Raúl? Jeremías 31:31, ¿qué nos dice? Hay algo bien interesante que dice aquí que vienen días, dice Jehová, de los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjense que él está hablando nuevamente de un nuevo pacto. ¿Pero es nuevo? No. Es el mismo pacto, solamente que es de una forma que nosotros pudiéramos entender que Dios no se ha mudado, solamente que nos da una oportunidad tras otra y tras otra y tras otra, porque Dios es amor. Y quiero que entendamos esto. Dice, no como el pacto que hicieron sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Se acuerdan que en el día anterior habíamos dicho que ellos habían dicho a todo que sí? Y después una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Pero este es en el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Saben? El verdadero pacto, aparte de todos los pactos que ha ido, quiere Dios que nosotros ya no tengamos una ley escrita, porque la letra cansa, sino es una ley en nuestro corazón, que nosotros lo que hagamos, lo hagamos por entendimiento, por razonamiento, que es por amor a nosotros mismos, que Dios nos quiere salvar y nosotros no queremos entenderlo. El nuevo pacto es que iba a traer una nueva forma de salvación al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, que en esta ocasión el pueblo de Dios somos nosotros, somos los que con los que Dios quiere renovar el pacto día a día. Por eso habla Él de un nuevo pacto, de que pongamos las tablas de la ley, los mandamientos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y volvemos otra vez, el propósito del pacto, Raúl, es darnos vida eterna, poder estar con Él en el reino celestial, poder llegar a alcanzar la salvación que tanto necesitamos en esta vida. Tal vez tú que nos estás viendo necesites renovar un pacto con Dios. No son pactos, es un solo pacto. Acuérdate cuando estabas en tu primer amor y vuelve al primer amor. Renueva tu pacto con el Señor para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y que pueda, el Señor salvarnos. Él está deseoso de salvarnos y nosotros pensamos que nosotros somos los que estamos haciendo el sacrificio para
para poder agradar a Dios cuando Dios es el que está haciendo el pacto, el nuevo pacto cada día para podernos salvarnos. Fue un gozo haber compartido con ustedes el repaso de la lección y los invitamos a que nuevamente estén con nosotros, nos acompañen la próxima semana en la lección número 12 que lleva por título De vuelta a Egipto. Queremos agradecer a las personas que tan amablemente toman su tiempo para poder escuchar el repaso de lección. Queremos decirle que esto no es un estudio profundo de las Escrituras, solamente es un bosquejo para que ustedes tengan una base y puedan profundizar. Espero que les haya servido y los esperamos la próxima semana.